Revelado, tras mi cirugía, mi yerno me dejó en una cabaña. Un descubrimiento transformador me es. Matilde no podía evitar sentir que todo se desmoronaba a su alrededor. La cadera aún le dolía, y la soledad de la cabaña se hacía casi palpable, un eco de su propia traición. Javier, el hombre que había prometido cuidar de ella en este momento de vulnerabilidad, había desaparecido, dejado atrás solo palabras vacías. ¿Cómo podía alguien que alguna vez la trató como una madre optar por abandonarla en este momento tan crítico? Las preguntas resonaban en su mente como un tambor en el silencio. El frío de la soledad le calaba los huesos. Sin él, ¿quién era realmente? Mientras miraba por la ventana el paisaje desolado que la rodeaba, se sintió sola y olvidada. No solo había perdido la movilidad, también perdió la confianza en la gente que amaba. En su corazón, las emociones chocaban como olas y, a medida que la ira se intensificaba, se cuestionaba cada momento, cada sacrificio. Había entregado su vida a su familia, poniendo sus deseos en segundo plano. Esa dedicación ahora parecía en vano. La angustia la invadía. La traición de Javier había desdibujado la línea familiar que pensaba sólida y permanente. Con pasos lentos, Matilde recorrió la cabaña, buscando respuestas en los rincones polvorientos. Un viejo baúl llamó su atención, como si lo hubiera estado esperando. Al abrirlo, un torrente de recuerdos se desbordó, cartas y diarios de su madre, una mujer que había enfrentado guerras de su propio tiempo con entrega y valentía. Cada hoja amarillenta contenía el sacrificio de un artista que nunca tuvo la oportunidad de perseguir su sueño. Las palabras de su madre resonaban en su corazón. No dejes que el sacrificio de otros apague tu luz. Mientras leía, la rabia se transformó en determinación. Matilde tomó una paleta vieja y pinceles polvorientos, sintiendo una conexión inmediata. Su mente, antes llena de dudas, comenzó a despejarse. ¿Podía ella, también, encontrar su voz y su espacio en este mundo, a pesar de los traumas que la vida le había impuesto? ¿Podía redescubrirse a través del arte, tal como su madre había querido hacer? La idea la asustó, pero también la llenó de un fuego que creía extinguible, pero no todo era tan simple. Esa ansia de expresión entraba en conflicto con el miedo a la soledad, a no ser suficiente. En el fondo de su ser, una inquietud rebelde se aferraba a la idea de que, si su madre hubiera vivido su pasión, tal vez ella podría hacer lo mismo. Sin embargo, el eco de la traición de Javier repetía en su mente: ¿quién crees que eres para soñar cuando te han dejado sola? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Matilde empezó a mezclar colores. Comenzó a pintar con una intensidad que no había sentido antes. Cada trazo, una mezcla de dolor y esperanza. La cabaña se transformó en su estudio, pero las sombras de su soledad eran apremiantes. Atrapada en su creación, se enfrentaba a decisiones difíciles. Si el arte iba a ser su refugio, ¿quién la apoyaría? ¿Podría realmente abandonar el dolor que Javier había dejado? El día de la exposición se acercaba, y la angustia la consumía. ¿Sería suficiente su éxito como artista para sanar las heridas? La necesidad de encontrar su lugar en el mundo, de sanar tanto interna como externamente, se agudizaba con cada pincelada. Con cada color que aplicaba a la tela, se preguntaba si podría reconstruir no solo su vida, sino también la familia que estaba al borde de desvanecerse. Porque el corazón de Matilde sabía que el amor había sido traicionado, y sobre eso, ella empezaría a construir algo nuevo.
Pero ¿lograría dar el paso definitivo hacia la luz, o se quedaría atrapada entre la sombra de su traición y el anhelo de ser quien realmente quería ser? En medio de ese torbellino emocional, Matilde se sumergía en el arte con una intensidad que la sorprendía. Cada pincelada se convertía en una catarsis, sus manos temblorosas creadoras de una obra que era, al mismo tiempo, testigo y autorregalo. La cabaña, ese remanso de soledad y dolor, comenzaba a mutar en un espacio de sanación. Ahora, cada rincón que antes le producía inquietud, se llenaba de formas y colores, como si el espíritu de su madre la guiara en esta travesía hacia su redención. Sin embargo, aunque la pintura le otorgaba un respiro, la presión de la inminente exposición la acechaba. Eran días de incertidumbre y también de liberación. Matilde se enfrentaba a un dilema que se transformaba en una piedra de toque. La validación del público podría realmente curar sus heridas o, en cambio, profundizaría la brecha entre su deseo de ser vista y el peso de la traición que cargaba. Con cada día que pasaba, la cabaña se llenaba de arte, pero también de autocrítica. Matilde se miraba en el espejo de la creación, cuestionándose su valor y el sentido de aquel esfuerzo. Las palabras de su madre resonaban en su mente, como una melodía perdida que buscaba ser recuperada: no te rindas ante los ojos que no te ven. Estaba cansada de esforzarse por ser una mujer que encajara, y en este momento de creación, un nuevo yo comenzaba a surgir. Se sentó un día frente a su tela blanca y, con lágrimas en los ojos, se preguntó si podría transformar su dolor en algo hermoso. No solo un grito de auxilio o una súplica por comprensión, sino una obra que hablara del viaje de toda una vida, de la resiliencia, de las traiciones y del amor que había perdido y buscaba reencontrar. A partir de ese momento, su arte se volvió un espacio de desarrollo personal, un campo de batalla donde podía luchar con sus demonios. Aunque la soledad la acompañaba, Matilde comenzó a aceptar que no necesitaba a nadie más para ser completa. Podía usar su trauma como el fuego que alimente su pasión. A medida que las piezas de su historia se unían en un lienzo vibrante, comenzó a experimentar un cambio, desde la estructura misma de su ser hasta la conversación en su mente. Se despertó una mañana con la resolución de enviar sus obras a la exposición, pero el eco de sus inseguridades todavía resonaba en su conciencia. La visión de hacerse visible, ser juzgada, la llenaba de un pánico crudo. ¿Qué pensarán de mí? ¿Serán lo suficientemente buenas estas pinturas? Con cada rechazo del miedo, Matilde fue formando una coraza de determinación. Lo que había comenzado como un refugio se convirtió en una declaración de intenciones. Buscaba no solamente ser vista, sino en última instancia, reconciliarse con ella misma. Asumir el arte como su protagonista y no una simple observadora pasiva de su vida. Su mente empezó a tejer ideas de cómo compartir su historia, no como un lamento, sino como un recorrido de superación. Días antes de la exposición, Matilde se encontró frente a su obra más ambiciosa, un autorretrato que reflejaba su valentía, la lucha interna y la esperanza renovada. Pero a medida que pulía ese lienzo, una inquietud se instaló en su pecho. Una parte de ella temía que, al abrirse al mundo, quedaría completamente expuesta, vulnerable ante la mirada crítica de otros. El día de la exposición llegó, y el eco de las voces ajenas resonaba en su mente como una batería de advertencias. Sin embargo, el impulso de dar ese paso le parecía inevitable. Con su arte, finalmente, había hallado su razón para liberarse de las cadenas del pasado. El momento de la verdad había llegado. Se atrevería a mostrar no solo su talento, sino las heridas que la habían marcado para siempre. ¿Podría la aprobación del exterior reemplazar la aceptación que tanto anhelaba para consigo misma? En su pecho, la mezcla de miedo y emoción palpitaba ferozmente, abriendo un abismo de posibilidades. Con el corazón en un puño, Matilde cruzó el umbral de la galería. La grandiosidad del espacio contrastaba con la humildad de su cabaña. Las paredes blancas, amplias y frías, parecían juzgar no solo su arte, sino su esencia misma. Cada paso que daba resonaba en su mente como una sentencia.
El eco de su inseguridad le decía que estaba cometiendo un error. Sin embargo, otro eco, más silencioso pero potente, le recordaba que cada trazo de su obra había sido un acto de valentía. Al acercarse a su autorretrato, se encontró rodeada de miradas. Un grupo de desconocidos lo examinaba con atención. Matilde observaba sus expresiones, incapaz de interpretar lo que veían. Siempre había evitado el ojo crítico, pero hoy no podía escapar. Cada reacción, cada murmullo que emergía de esas bocas desconocidas, se transformaba en un disparador interno. Aplaudirían su valentía o la considerarían solo un lamento más. Mientras agachaba la vista, su mente comenzó a divagar. Imágenes de épocas pasadas aparecieron en su mente, laberintos de dudas que parecían no tener salida. Recordó los momentos de desilusión, las voces que la habían menospreciado, cada vez que le habían hecho dudar de su valor. Pero, en contraste, también emergieron los recuerdos más tiernos, las risas con su madre, las noches a solas creando, la serena satisfacción de tener su propia voz a través del color. Fue en ese instante de reflexión cuando una conversación detrás de ella atrajo su atención. Dos mujeres debatían sobre el significado del autorretrato. Es un reflejo directo de la lucha interna. Se siente la tormenta por la que ha pasado, decía una, mientras la otra asentía con la cabeza. Matilde sintió un extraño alivio al percibir que, tal vez, su arte había logrado comunicar lo que había pretendido. Era más que solo la superficie, llevaba consigo un torrente de emociones. En ese momento, Matilde hizo un fichaje interno. Se dio cuenta de que, aunque tenía el deseo de ser validada, el verdadero propósito de exponer su arte no era la aprobación ajena, sino la necesidad de liberar su historia. Por primera vez, se sintió orgullosa de estar ahí, con sus heridas expuestas, al lado de obras que le pertenecían completamente. Ya no era solo arte, era un grito de libertad. Al poco tiempo, un hombre se acercó a ella. Con un porte serio, observó su obra y luego, con una voz suave pero firme, le dijo: «Tienes un don, y tu historia sugiere un camino que resuena con muchos. Deberías considerar seguir exponiendo, no solo aquí, sino en lugares donde tu voz pueda inspirar a otros». Sus palabras se clavaron en su interior como una flecha precisa. Matilde nunca había considerado llevar su trabajo más allá de la cabaña. ¿Podría ser que esta exposición solo fuese el comienzo de algo mucho más grande? Con cada conversación que entablaba, Matilde sentía como su confianza comenzaba a crecer como una planta bajo la luz del sol. Mientras las horas avanzaban y el ambiente se llenaba de conversaciones animadas, Matilde dio un paso atrás, rodeada de sus obras, envuelta por un nuevo propósito. La exposición había dejado de ser solo una muestra, ahora se erguía como una plataforma, una ventana a su vida, a su lucha, y a su transformación. El evento culminó, pero al salir, dejó atrás más que solo su arte, abandonó el lastre del miedo que la había estado frenando. Correcta en su decisión, Matilde tomó su teléfono y comenzó a buscar espacios para futuras exposiciones, listas para compartir su historia, listas para transformar el dolor en propósito. De repente, un mensaje llegó a su bandeja de entrada. Una artista prominente, quien había sido influenciada por su trabajo, se ofrecía a mentorizarla. La invitación a una residencia artística se deslizaba entre líneas. La tensión en su estómago se intensificó, una mezcla de emoción y el antiguo miedo que parecía susurrar su desconfianza. Matilde se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Tendría el valor de aceptar esa oferta y abrirse aún más al mundo? La luz del amanecer entraba a raudales a través de las ventanas de su cabaña, iluminando cada rincón con una calidez que Matilde raramente experimentaba. Sin embargo, a pesar de su belleza, este nuevo día traía consigo una tensión palpable. Su mente giraba en torno al mensaje recibido. El eco de la voz del hombre en la galería resonaba con insistencia. ¿Deberías considerar seguir exponiendo? Hora tras hora, ella se debatía entre el deseo de avanzar y el miedo a lo desconocido. La oferta de la artista prominente era una puerta abierta,
pero detrás de ella se alzaba una muralla de inseguridades. Matilde no era ajena a la presión. Había crecido escuchando comentarios despectivos que la habían hecho dudar de sus capacidades. Pero ahora había una chispa de determinación dentro de ella. Su arte no solo era un refugio, era un testimonio del proceso que había atravesado. Sin embargo, mientras se sumía en pensamientos de recogimiento, la autoexigencia comenzaba a tomar un nuevo giro. ¿Era realmente digna de una residencia artística? ¿Podía enfrentarse a las críticas de un público más amplio y más exigente? Matilde se dio cuenta de que las limitaciones que había construido en su mente eran las cadenas que la mantenían estancada en su zona de confort. Con este conocimiento, cada pregunta retumbaba más fuerte y más claro. Decidida a no dejar que el miedo dictara su futuro, se sentó frente al lienzo en blanco que había relegado a un rincón de su sala. Las decisiones de este día debían ser expresadas a través de su arte. Con cada pincelada, los colores comenzaron a brotar, guiadas por su corazón. Los trazos negros y oscuros representaban sus luchas, mientras que los tonos más suaves y cálidos simbolizaban su crecimiento y los momentos de alegría. Era un diálogo a través de la pintura, donde cada color hablaba de su historia. De repente, la presión interna se aquietó y comenzó a fluir la creatividad. Al observar lo que estaba creando, Matilde se sintió liberada. Era un momento crucial. Cada trazo era una afirmación de que valorar su camino era el primer paso para competir en un escenario más grande. Finalmente, se sentó en su silla, agotada pero satisfecha. Este acto de pintar no solo había sido un medio para expresar su historia, era un ritual de autovalidación. Tenía que aceptar que, aunque el miedo siempre sería parte de ella, no tenía que controlar su vida ni su arte. Entonces, con la decisión firme en su corazón, tomó su teléfono y respondió al mensaje. Aceptaría la oferta del artista. Era el momento de abrirse a nuevas oportunidades. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de enviar el mensaje, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era una llamada. El nombre en la pantalla la hizo contener la respiración. Era su madre, y el tono de su voz le hizo sentir un abismo de inquietud. El diálogo que siguió se convirtió en un desafío emocional, revelando secretos del pasado que la habían mantenido atada a su cabaña durante años. ¿Qué decisiones debía considerar ahora, junto con su camino artístico y su evolución personal? La confusión concretaba nuevamente su pulso. A medida que se escuchaban las palabras de su madre, Matilde comprendía que debía tomar una decisión no solo sobre su futuro artístico, sino también sobre su legado familiar y su lugar en el mundo. El dilema la apretaba el corazón. ¿Haría lo correcto para ella, o se arriesgaría a romper viejas barreras que la mantenían encadenada a lo conocido? La mezcla de emociones se apoderó de ella y, por un instante, Matilde se sintió atrapada entre su arte y sus raíces. La lucha interna prometía un nuevo segundo acto en su vida. ¿Podría realmente enfrentar tanto su historia familiar como sus ambiciones artísticas? Matilde sentía como si su piel fuera susceptible a cada palabra de su madre, cargada de una historia íntima que poco a poco comenzaba a desvelarse. La voz de su madre se volvía cada vez más frágil, pero también más firme. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. No dejes que el miedo a tus raíces te frene, le dijo, dejando claro que esa conexión no tenía por qué ser una carga. Esa declaración pasó por su mente, creando una resonancia inesperada. Nunca lo había pensado así, pero quizás su historia familiar no debía verse como un ancla, sino como una base sólida desde la que expandir sus alas. Cuando la llamada finalizó, Matilde se quedó en silencio, sentada en la silla donde antes había experimentado la liberación con el arte. La oferta del artista prominente parecía ahora más clara, como si el futuro que había estado tratando de evitar de repente invitara a la acción. Pero el dilema de su madre seguía presente, resplandeciendo en la sala de su cabaña. Tenía que integrar su legado con su ambición. No se trataba de elegir entre uno u otro,
sino de tejer ambos en una narrativa significativa. El lienzo frente a ella ahora parecía poseer una energía renovada. Con un nuevo enfoque, Matilde se sumergió en el proceso creativo, permitiendo que sus emociones fluyeran de un modo más libre y deliberado. Las luchas de su pasado se entrelazaban con sueños y expectativas. Su arte se volvía un medio de reconciliación, donde cada trazo reflejaba no solo su viaje, sino también la herencia que la formaba. Al avanzar en su creación, Matilde recordó las palabras del artista, la promesa de conexión y reconocimiento. Debía presentar su trabajo a un público, y ese pensamiento agitaba nuevamente las sombras de su inseguridad. Pero, también, la idea de abordar su vida y su historia a través del arte había comenzado a parecerse a un desafío que estaba decidida a aceptar. La tarde avanzaba y con cada pincelada encontraba un sentido de propósito. Saqueó los recuerdos en su memoria, los momentos de lucha, el amor de su madre, la soledad de la cabaña, todos se entrelazaban de manera intrincada en su obra, cada uno aportando su propia vitalidad. Las críticas que había temido parecían ahora insignificantes ante el fuego que había despertado en su interior. Finalmente, tras horas de trabajo en silencio, el lienzo estaba cargado de vida. Al alejarse, observó la obra terminada, un retrato vibrante de sus miedos y esperanzas, un símbolo de su camino hacia la autonomía. Comprendió que las palabras de su madre estaban resonando en su propia allegoría. Su arte era un puente entre su pasado y su futuro, una declaración de que ambos aspectos debían coexistir. En ese momento de revelación, el reloj de la cabaña sonó, rompiendo el ambiente cargado. Matilde sintió que algo había cambiado en su interior, una decisión que reafirmaba su compromiso hacia la vida y el arte. Con la pintura como testigo de su transformación, se sentó de nuevo frente a su teléfono. Era el momento de implementar sus decisiones en acciones. Mientras redactaba un mensaje para la artista, sintió la urgencia de comunicar su intención de exponer, no solo su arte, sino también su historia, su legado. Pero antes de presionar enviar, un nuevo mensaje llegó. Era de una persona inesperada, un viejo amigo de su niñez que había estado ausente durante años, trayendo consigo una invitación intrigante que la hacía cuestionar si estaba lista para dar ese paso al mundo artístico. La duda la abrazó nuevamente, desafiando su revelación. ¿Podría realmente estar lista para un reencuentro con el pasado mientras se aventuraba en su futuro? La tensión latente en su interior se volvió palpable, dejando a Matilde a la espera de una decisión crítica que podría cambiar todo. Matilde miró la pantalla del teléfono, su mente ocupada en un vaivén de recuerdos y posibilidades. La invitación del viejo amigo pulsaba en su mente como un eco lejano. Era una propuesta para asistir a una muestra en la galería donde su artista admirada había comenzado su carrera. Un lugar cargado de significados, donde cada trazo en las paredes había sido testigo de sueños hechos realidad, pero también de fracasos dolorosos. La idea de reencontrarse con ese espacio, de experimentar nuevamente la energía de las obras expuestas, la llenaba de ansiedad. Había pasado años cerrada en su propia burbuja creativa, al resguardo de críticas y juicios ajenos. Ahora, el horizonte se expandía, y con ello venían las dudas. ¿Era realmente su lugar allí? La presión de exponer su propia historia la inundaba de inseguridad. Dejando a un lado su teléfono, Matilde levantó la mirada hacia el lienzo. Su obra vibraba con vida, reflejando no solo su anhelo de libertad, sino también la lucha contra la sombra de su autocrítica. Había transformado el dolor en arte, pero ahora debía confrontar la posibilidad de que otros juzgaran su vulnerabilidad. Aquello era otra forma de exponerse, y la idea de ello causaba que su corazón se acelerara. El momento de conexión entre su pasado y su presente se intensificó. Con cada respiración, sentía como la historia de su madre, sus raíces y su amor colisionaban con su deseo de ser vista y reconocida. Decidió que el primer paso hacia ese encuentro con la galería, con su voz y su arte, era aceptar la invitación de su amigo. No podía controlar las percepciones ajenas, pero sí podía elegir cómo enfrentarlas. Con un leve temblor en la mano, Matilde finalmente respondió al mensaje,
me encantaría asistir a la muestra. El momento de la verdad había llegado. Sin embargo, al cerrar la conversación, una nueva corriente de preguntas la inquietó. ¿Qué pasaría si se encontrara con críticos que ni siquiera conocieran su historia, que juzgaran su arte sin comprender la carga emocional detrás de cada trazo? Mientras ordenaba su espacio y se preparaba para salir, consciente de la brevedad de una vida dedicada al arte, Matilde reflexionó sobre la importancia de contar su propia narrativa. Se dio cuenta de que su lucha no solo era personal, representaba a muchos que habían sentido el peso de sus herencias como cadenas. La idea de ser una voz en medio de tantas otras la llenó de energía. Pero esa motivación también traía consigo la pregunta crucial: ¿qué pasaría si era rechazada? La noche caía y el aire se llenaba de aromas familiarmente nostálgicos. Una vez más frente a su lienzo, comenzó a agregar detalles que ante la presión había decidido omitir. Era importante dejar claro en su obra no solo los miedos, sino también el camino recorrido y el futuro que se vislumbraba. Cada color vertido era un paso hacia la apertura, pero también un recordatorio de sus luchas. Finalmente, al esterilizar el pincel y tomar distancia para observar su trabajo, la obra cobraba una nueva dimensión. Capturaba una fragilidad sólida, una ambigüedad entre lo que se había vivido y lo que se deseaba. En ese instante, sintió que el arte se convertiría no solo en una salida personal, sino en una forma de liberación colectiva, un llamado a quienes se encontraran en la misma encrucijada. ¿Sería suficiente este impulso para seguir adelante? Con la invitación en su mente y la obra palpitante ante sus ojos, Matilde sintió que debía actuar, pero a la vez, una parte de ella quedaba atrapada en un miedo subyacente. El antes y el ahora comenzaban a entrelazarse, pero la pregunta que la mantenía alerta seguía sin respuesta: ¿cómo enfrentar los viejos fantasmas en un nuevo paradigma artístico? La inquietud de lo desconocido la empujó a actuar, a llenar el vacío que generaba su propia indecisión. ¿Era el arte un refugio o un campo de batalla? La confrontación estaba a solo un paso. Matilde llegó a la galería, sus manos sudorosas se aferraban al pequeño bolso que llevaba. El sonido de sus pasos resonaba en el pasillo, marcando el compás de una ansiedad casi palpable. A medida que cruzaba la entrada, sintió que la estancia la acogía como una manta tibia, a pesar del frío que corría por su espalda. Pero no solo era el frío físico lo que la inquietaba, era el temor a ser vista y a no ser comprendida. La exhibición estaba en pleno apogeo. Las paredes adornadas con obras vibrantes casi la hipnotizaban. Matilde dejó que sus miradas cursaran por los lienzos, recordando su propio viaje, con sus altibajos. Al contemplar cada obra, los comentarios de los visitantes parecieron adentrarse en su mente como flechas envenenadas. Se preguntaba si su arte compartiría el mismo destino. ¿Resonaría en aquellos que lo observaran o sería simplemente ignorado, un susurro ahogado en el bullicio, como un eco en su interior? La desaprobación le susurraba que nunca sería suficiente. Pero había algo más profundo que intentó escarbar. Con su primer sorbo de vino, notó que los tentáculos de su inseguridad le abrían paso a un nuevo entendimiento. Decidir estar allí no era una cuestión de validación externa, sino un acto de autonomía. Era su tiempo para tomar las riendas de su propio relato. Mientras comenzaba a socializar, un rostro familiar se acercó. Era su viejo amigo, Martín, con una mirada cálida que invitaba a la conexión. «Me alegra que estés aquí», dijo, y sus palabras estaban cargadas de significado. Esa simple afirmación le otorgó un momento de refugio en la tormenta de pensamientos que la inquietaban. Era fácil olvidar que la vida estaba llena de conexiones humanas, capaces de inspirar y diluir miedos. Pronto, la conversación se tornó hacia el arte. Martín, conocedor de sus luchas, hizo una pregunta que la desnudó: ¿qué esperas transmitir con tu obra? La cuestión la golpeó, y su mente se llenó de palabras metálicas. No se trataba solo de compartir su dolor, sino también de inspirar a otros a ver su propia fragilidad como una fuerza creativa. Sintió que se desnudaba emocionalmente ante un amigo que, en su mirada,
Entendía los laberintos de su mente artística. La exhibición le empujaba a conceptualizar su arte de una manera que nunca había hecho antes. Las inseguridades comenzaron a tomar forma en su narrativa personal. A cada paso, comenzó a redescubrir la esencia de lo que significaba ser artista, un puente entre lo interno y lo externo, una voz que se arriesgaba a ser escuchada, pero la claridad no siempre es bien recibida. Mientras hablaba con Martín, un grupo de críticos se acercó. Pronto, una mujer de actitud desafiante comenzó a cuestionar la validez de las emociones en el arte, sugiriendo que el trabajo de Matilde carecía de técnica y que sus experiencias no eran más que un espectáculo vacío. Aquel comentario resonó como un trueno en su pecho. Matilde sintió que se tambaleaba, atrapada entre la presión de demostrar su valía y la necesidad de permanecer auténtica. Sin embargo, en lugar de rendirse, sintió que una chispa de desafío nacía dentro de ella. La validación se relegaba a un segundo plano. La soledad del ser artista siempre había conllevado un precio, un coraje para sostenerse firme a pesar de la crítica. Enfrentarse a esa mirada acosadora se convirtió en una batalla interna. No era solo contra ellos, sino contra su propia voz destructiva. La culminación eran palabras que habían estado bajo llave en su corazón, listas para ser compartidas. Justo cuando estaba por responder, una idea progresó en su mente. Aquello no era solo un enfrentamiento, era una oportunidad para mostrar su verdadero arte, uno que agitara la convicción de su historia. En lugar de huir, Matilde decidió enfrentar su inseguridad de frente. Tomó una respiración profunda y, antes de pronunciar las primeras palabras, se dio cuenta de que el arte podía ser su herramienta de liberación, una manera de exponer la verdad que pululaba dentro de ella. Las luces brillaban intensamente, como un faro que iluminaba su camino. Aquel momento sería el punto de inflexión. El desafío a construir su propio relato artístico había comenzado, pero aún quedaban sombras del pasado que acechaban su determinación. Mientras se preparaba para hablar, la pregunta seguía presente en su mente: ¿sería capaz de superar la adversidad no solo del público, sino también de sí misma? La verdad estaba a punto de ser revelada, y la confrontación con su vulnerabilidad estaba a solo un paso. Matilde sintió como el aire se hacía denso a su alrededor, como si cada susurro del público se convirtiera en un grillete que amenazaba con impedirle alzar la voz. La mirada crítica de la mujer la perseguía, pero encontró en ella un catalizador inesperado. En lugar de dejarse arrastrar por la marea de dudas, tomó una decisión firme: hablar, no solo para defender su arte, sino como un acto de reivindicación personal. Mi trabajo no es un espectáculo vacío, comenzó, sintiendo el temblor en su voz, pero aferrándose a esa chispa de desafío que había despertado en su interior. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un ladrillo que cimentaba su identidad como artista. Habló de sus experiencias, de cómo cada óleo y cada trazo reflejaban no solo sus alegrías, sino también sus pesares. Su voz, aunque intensa, resonaba en la sala, otorgándole profundidad a su mensaje. Con cada oración, Matilde descubría una manera de transformar la vergüenza en fortaleza. El arte es la conexión entre mi vulnerabilidad y la universalidad de la experiencia humana, continuó. La respiración se le hizo más fácil, y gradualmente, la inseguridad se convirtió en un eco distante. La discusión sobre la técnica de su obra se volvía irrelevante ante la fuerza de su pasión. Los murmullos del público comenzaron a cambiar. Unos se acercaron, no para criticar, sino con la curiosidad de comprender. La sensatez de su discurso abrió una puerta que tantos temen cruzar: hablar de lo que se siente de verdad, sin la coraza de lo que se supone que debe ser el arte. Matilde no solo se estaba defendiendo, estaba dando voz a quienes, como ella, sienten que el camino hacia su verdad está lleno de piedras. Cuando concluyó, el silencio se adueñó del espacio. Los rostros que antes la observaban con juicio ahora parecían reflexionar. La mujer desafiante la miraba con una mezcla de sorpresa y, quizás, respeto. La lucha interna que había enfrentado había sido feroz, pero había llegado a un nuevo entendimiento referente a su propio crecimiento.
Matilde no solo había aprendido a defender su arte, sino también a aceptarse a sí misma con sus imperfecciones. Tras su declaración se sintió ligera, como si todas las cargas hubieran caído de sus hombros. La incertidumbre, la impotencia, la inseguridad, todo se había transformado en un impulso vital. Matilde decidió que su próximo paso sería escribir su propia historia, en lugar de depender de las narrativas ajenas. Así, mientras se mezclaba nuevamente con el público, comenzó a notar rostros que, en lugar de desdén, mostraban aprobación. Comenzaron a acercarse con preguntas, con curiosidad genuina. Uno de ellos, un pintor joven, le preguntó cómo encontraba la valentía para expresarse de esa manera. Matilde, sintiendo el fuego en su interior, respondió, no es sobre no tener miedo, sino sobre usarlo como gasolina para crear. Era un nuevo comienzo, una transformación que no solo la involucraba en el mundo del arte, sino que la conectaba con su esencia más profunda. Matilde estaba lista para explorar sus límites, ya no como una artista que busca la aprobación, sino como una mujer dispuesta a desentrañar las capas de su propio ser. Entonces, por primera vez, se dio cuenta de que su viaje apenas había comenzado. Un destello de una nueva ambición cruzó su mente. Quería realizar una exposición con un enfoque completamente diferente, una que reflejara la crueldad y la belleza de lo humano de una manera que nunca antes se había visto. Mientras debatía las posibilidades, una sensación de determinación renovada se apoderó de ella. Comenzó a visualizarse trabajando en un nuevo proyecto, una serie que combinaba su arte con reflexiones sobre su vida. La inspiración estaba a su alrededor, y un nombre resonaba en su mente: fragmentos de la vulnerabilidad. Sin embargo, un pequeño viento de duda sopló entre sus pensamientos. ¿Podría realmente concebir esto en su nuevo camino? ¿Tendría la capacidad de transformar su vulnerabilidad en un mensaje poderoso que llegara a otros? Las preguntas giraban en su mente como ruedas en el aire, pero esta vez, Matilde no sentía temor al futuro. Con el eco de su voz aún vibrando en su ser, la sonrisa en su rostro era un reflejo de su autodeterminación. Pero mientras la musa del arte la inspiraba, el murmullo a su lado no desaparecía por completo. La sombra de una crítica anterior aún permanecía latente. ¿Cómo lidiaría con las dudas que inevitablemente surgirían en el camino? La historia apenas comenzaba. Matilde se adentró en el proceso de creación de fragmentos de la vulnerabilidad como si fuera una exploradora en un territorio desconocido. Cada mañana, al encender su estudio, sentía la mezcla de emoción y ansiedad. Era una danza delicada entre el deseo de expresarse y el miedo a no estar a la altura de lo que había prometido a sí misma. Sin embargo, en lugar de sucumbir ante la presión, decidió transformar cada duda en energía creativa. Comenzó a escribir un diario. En él plasmaba sus pensamientos, sus inseguridades y las historias que anhelaba contar a través de su arte. Esa escritura se convirtió en la primera capa de su obra, una narración cruda que le permitía desnudarse emocionalmente. Las páginas se llenaban de fragmentos de su vida, momentos de dolor, pero también de descubrimiento. Cada capítulo del diario no solo contaba su historia, sino que también evaluaba sus emociones más profundas. ¿Era suficiente su dolor para crear algo valioso? ¿Las experiencias de su vida realmente resonarían en los demás? Se encontró atrapada en un ciclo de reflexión sobre la validez de su propio sufrimiento y la posibilidad de compartirlo públicamente. Las voces del pasado la acechaban, cuestionando su valor como artista. Un día, mientras visitaba la galería de un amigo, un comentario casual de otro artista la sacudió. La elocuencia de la honestidad es lo que más importa en el arte, le dijo. Esa simple frase reverberó en su mente. Quizá no necesitaba justificar su dolor, solo necesitaba presentarlo tal cual era, crudo, sin adornos. Así, las dudas y la inseguridad comenzaron a disolverse al entrar en el fluir creativo. Matilde se dispuso a ejecutar su visión. Compró lienzos de distintos tamaños, una paleta de colores vibrantes y apagados, y, sobre todo, un espacio en blanco donde volcar su historia.
Empezó a pintar y, mientras el pincel deslizaba las historias desde su mente al lienzo, empezó a sentirse liberada. Cada trazo era un acto de afirmación. Mientras su arte emergía del caos emocional, comenzó a recibir mensajes de un público que se sentía identificado con su lucha, hallando en su vulnerabilidad el reflejo de sus propias experiencias. Sin embargo, a medida que avanzaba en el proceso creativo, la crítica inicial volvió a asomarse, como una sombra al final de un túnel iluminado. Las preocupaciones se intensificaron. ¿Qué pasaría si su obra no era bien recibida? ¿Y si todas sus reflexiones se desvanecieran en la indiferencia del mundo? Consciente de que era asombrosamente fácil dejarse llevar por el escepticismo, Matilde sintió la necesidad de afrontar esa crítica de frente. Decidió organizar una pequeña exposición privada con un grupo selecto de artistas y amigos en su estudio. Quería escuchar las voces de quienes conocían su viaje artístico y, al mismo tiempo, permitirse la vulnerabilidad de mostrar su trabajo por primera vez. El día de la exposición, Matilde se enfrentó no solo a sus amigos, sino a su propia historia. La mezcla de miedo y emoción la invadía. Mientras sus invitados observaban, empezó a notar que cada reacción, cada murmullo, estaba impregnado de su propio viaje. Quizás no necesitaba el aplauso, sino la conexión. La posibilidad de que sus fragmentos de la vulnerabilidad resonaran en otros era lo que verdaderamente la impulsaba a seguir adelante. Así, mientras la sala se llenaba de voces, risas y murmullos llenos de curiosidad, se dio cuenta de que su lucha no había sido en vano. Las fragilidades compartidas podían convertirse en poder. Sin embargo, en un rincón de su mente, la mujer de la crítica seguía presente, sus palabras aún latente en el aire. ¿Cómo lidiarás con eso?, se preguntó Matilde, temiendo la mirada inquisitiva de aquella figura que había quedado grabada en su memoria. Estaba a punto de descubrir si su viaje había sido suficiente para afrontar nuevos desafíos. Mientras percibía la calidez del reconocimiento, sabía que el próximo paso requeriría más que solo valentía, requeriría confrontación. De repente, una conversación clandestina emergió entre sus espectadores. Un par de miradas se cruzaron entre la multitud, se gestaba un debate sobre su obra que ella no esperaba. Con la inquietud palpitando en su pecho, Matilde se sintió llamada a enfrentar no solo el arte, sino también la percepción que los demás tendrían de su verdad. ¿Sería capaz de sostenerse firme en su visión, o se vería arrastrada por los ecos de una crítica que aún le dolía profundamente? La historia de su transformación apenas comenzaba a desplegarse. Matilde había recorrido un camino lleno de desafíos, pero al fin podía ver el horizonte desde una nueva perspectiva. La exposición de su obra Fragmentos de la Vulnerabilidad había sido un hito, un escalón por el cual había escalado con esfuerzo. Con el coraje surgido de sus convicciones y el eco de las palabras de apoyo de sus amigos, había encontrado la voz que creía perdida. Esa misma voz ahora resonaba en el silencio a medida que reflexionaba sobre su recorrido transformador. El día siguiente a la exposición, Matilde se despertó con una sensación de ligereza. La ansiedad que antes la asfixiaba había dado paso a una confianza renovada. Había compartido su historia y recibió en respuesta una ola de reconocimiento que sorprendió incluso a sus más bajos instintos de autocrítica. Sabía que su camino hacia la aceptación plena continuaría, pero la presión que sentía por ser validada ya no dominaba su percepción. Había comenzado a construir su propia narrativa, una que no dependía del juicio ajeno. Con ese renovado sentido de propósito, decidió aceptar la oferta de la artista prominente. No solo sería una oportunidad de crecimiento profesional, sino también un acto de valentía personal. Cada paso que daba le hacía sentir más conectada con su verdad artística. La cabaña, que había sido el recinto de su tristeza, se transformó enteramente en su refugio creativo, un lugar donde no solo sanaba su cuerpo, sino también su espíritu. Un mes después de su primera exposición, Matilde asistió a su nueva residencia artística. La emoción de conocer a otros talentos que compartían sus ansias de expresión llenaba cada hueco en su ser. En aquel entorno vibrante,
Comenzó a colaborar en proyectos, a explorar nuevas técnicas y a abrir su mente a diferentes interpretaciones del arte. Su taller se convirtió en un campo de experimentación, donde el arte ya no era solo un escaparate de sus luchas internas, sino un medio de diálogo. Su voz adquirió matices que nunca había imaginado. Los días pasaban y Matilde empezó a exponer su nueva obra en distintas galerías. Su arte le otorgó oportunidades de diálogo, de conexión con otros artistas y aficionados. En cada interacción, se empoderaba más. El miedo que la había mantenido cautiva se debilitaba, y cada elogio se transformaba en un ladrillo más de su nueva identidad. La crítica que una vez la lastimó se transformó en una sencilla anécdota de superación. Lo más significativo llegó cuando comenzó a planificar su segunda exposición, esta vez con un enfoque más atrevido. Quería narrar no solo su camino al autodescubrimiento, sino también contar historias de mujeres que habían inspirado su viaje. Llenó su nuevo lienzo con sus historias, al tiempo que trazaba el viaje de superación que habían enfrentado. Llenar sus obras con estas voces representaba el homenaje que siempre había querido hacer, convirtiendo su arte en una celebración de resiliencia. El día de la nueva exposición se acercó con igual medida de nervios y emoción. Pero esta vez, Matilde no se sentía insegura. Había aprendido que su valor no dependía de la aceptación externa, sino de su propia apreciación de su camino. A medida que las puertas se abrían y los visitantes entraban, no temía lo que pudieran pensar. Estaba allí para compartir, para conectar y, sobre todo, para celebrar su verdad. La velada concluyó con aplausos resonantes y un sentido de comunidad palpable. Entre las sombras de la sala, había miradas de admiración y comprensión. Las reacciones no solo validaron su arte, sino que también la llenaron de un nuevo sentido de propósito. Matilde ya no solo era una artista, era una voz que comunicaba las luchas y las luchas superadas de tantas otras. Finalmente, al mirar su obra expuesta en las paredes, Matilde pudo apreciar lo lejos que había llegado. La huella de la traición de Javier era casi insignificante en comparación con la fortaleza que había manifestado. Con la confianza sólida que había cultivado en su interior, comprendió que su arte había sido su mayor aliado y su mayor fuente de poder. No había sido un escapismo, sino un viaje de sanación. Matilde había llegado a un lugar donde sus heridas no solo eran parte de su historia, eran el lienzo en el que había logrado plasmar su renacer. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas narrativas transformadoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. El poder de la superación personal está en sus manos.